Damos gracias a Dios que estamos iniciando una semana. Gracias a Dios por su misericordia. Y también vamos a dar inicio a un nuevo capítulo, el capítulo 21 del segundo libro de Samuel. Hoy vamos a dar lectura a los primeros 14 versículos de este capítulo. Esperamos que haya tenido un fin de semana bendecido, que se haya gozado este domingo. Y pues gracias a Dios porque hoy nos permite el Señor iniciar en este lunes nuevamente. Qué bendición poder estar en un lunes nuevamente y en esta semana que Dios nos concede. Así que bueno, pues a la hora que nos esté escuchando, donde quiera que se encuentre, Dios le bendiga. Sabemos que Dios obra a través de su palabra y le enviamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, deseando que el Señor le fortalezca y le renueve sus fuerzas. Y gracias por todos sus mensajes que damos lectura en su momento, los leemos, los recibimos con mucho gozo, con mucha alegría. Y bueno, a nombre de todo el Ministerio de Lecturas Bíblicas, muchas gracias por sus oraciones y también por hacer posible que esta lectura llegue a más personas compartiendo la liga o el enlace de esta lectura. Así que bueno, gracias nuevamente y gracias por suscribirse a nuestros canales. Demos lectura a la bendita palabra de Dios. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los Gabaonitas: ¿qué haré por vosotros, o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los Gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaba de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Edreiel, hijo de Barzilaí, Meloatita, y los entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja,
concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betsán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Queridos hermanos, aquí tenemos esta lectura de este capítulo 21, que lleva como subtítulo en nuestra versión, en el capítulo 21, Venganza de los Gabaonitas. Aquí tenemos que decir lo siguiente. Los últimos 4 libros de segundo de Samuel recopilan los últimos años de la vida de David. David tenía entonces más de 70 años. Ya había comenzado a cansarse y a sentirse exhausto por todas las cargas de la vida. Al contrario de lo que se pudiera esperar, sus últimos 10 años no fueron automáticamente gloriosos ni fáciles de llevar. Los sucesos de los días recientes, como hemos leído, lo habían hecho consciente de su debilidad y de la necesidad de que Dios lo apoyara y lo sostuviera. Su vida no había sido fácil y su reinado poco pacífico. Había llegado a ver cuán transitorias son todas las cosas de esta vida, y por eso se volvía cada vez más a las cosas eternas. Fueron muchas las aflicciones de David, pero como él mismo lo escribe, pero de todas ellas lo libró el Señor. Es importante recordar esto. David había conocido la contienda familiar, había perdido un hijo rebelde, sintió con frecuencia el agobio de los actos brutales de Joab y había luchado contra la creciente división en el país. Como si todo eso no fuera suficiente, como vamos a ver, una hambruna que asoló a toda la nación duró más de 3 años. Así inicia el capítulo 21, cuando dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y es interesante leer el versículo 1 que dice, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl. Queridos hermanos, esta hambruna que afectó a toda la nación duró 3 años. Podríamos contabilizar en días, prácticamente fueron más de 1000 días y hubo una hambruna en el país. Parece que los cielos se negaron a abrirse para enviar lluvia. La devastación y las pérdidas los afectaba a todos. Los ríos se secaron y el ganado comenzó a pasar hambre y a morir. Naturalmente, los árboles frutales perdieron sus flores. Hubo una sequía terrible que estaba batiendo esta tierra un año tras año durante 3 años. ¿Qué estaba pasando? David no se explicaba. Y entonces vemos que David le dice a Dios en esta oración que qué era lo que estaba sucediendo. Seguramente lo hemos leído. David le preguntó a Jehová por medio de los sacerdotes Sadok y Abiatar. La respuesta que Dios le da, hermanos, es un pecado específico en la vida de la nación. Veamos cómo los pecados de toda una nación pueden traer consecuencias a futuro. Vemos que en este caso el juicio de Dios fue a través de una sequía por 3 años. Y David consulta a Dios y Dios le dice
que había un pecado pendiente. Y le dice: el Señor, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Aquí está la respuesta. Hermanos y amigos, podemos recordar entonces este episodio. También podemos decir en esta consideración que más de 30 años atrás, esto en el momento de David se recuerda más de 30 años atrás, Saúl había matado un gran número de gabaonitas, rompiendo así un convenio hecho con el pueblo de Gabaón, que había sido respetado durante mucho tiempo. Y Saúl no respetó ese pacto o ese convenio que se había hecho con este pueblo. Sobre ese incidente, queridos hermanos, no sabemos nada distinto de lo que se señala aquí. No hay más información. Pero es cierto que cuando el pueblo de Israel, esto es importante recordarlo, bajo la dirección de Josué, tomó posesión de la tierra prometida y se hizo un tratado de paz con los gabaonitas. Eso lo podemos encontrar en Josué capítulo 9. Ahora, en ese capítulo 9, sin consultar a Dios, Josué hizo el pacto con ellos cuando se presentaron disfrazados y pretendiendo ser lo que no eran. Ese trato, ratificado con juramento por los hombres de Israel, fue honrado por ambas partes en los días de Saúl. Pero ahora, ¿qué está pasando? ¿Vemos lo serio, hermanos, que es hacer un juramento y no cumplirlo después? Por eso el Señor dice que no debemos jurar, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada. Aquí, quizá cuando hicimos esta lectura, surgen muchas preguntas y dudas. Pero, hermanos, un juramento en la Biblia se debía respetar. ¿Y qué decimos de nuestros días? Por eso el Señor dijo: tú sí sea sí, sí, y tú no sea no, no. A veces pasamos por alto estas cosas, pero no nos damos cuenta del efecto espiritual que puede tener en un futuro. La hambruna había venido porque se rompió un pacto. Y quiero decirles que Dios honra los pactos. El pacto matrimonial es un pacto que hacemos delante de Dios. Así que la espantosa situación de Israel tenía sus antecedentes en el celo mal encaminado de Saúl por exterminar despiadadamente a una porción de la población no israelita, que eran los gabaonitas. Rápidamente, cuando David sabe la causa de esta hambruna, va a parecer drástico, pero así eran esos tiempos. David se reunió con la comunidad gabaonita sobreviviente y le preguntó sobre la compensación que pudiera ofrecerles. Porque David no quería seguir actuando en contra de la voluntad de Dios, ni del pacto, ni mucho menos estar padeciendo esta hambruna a nivel nación. Y él les dice: ¿qué podría ser a manera de enmienda para que todos pudieran disfrutar otra vez de las bendiciones de Jehová? Lo que David quería era paz. Quería que volviera nuevamente la bendición y la prosperidad y la paz en la nación y en sus alrededores. ¿Qué notamos aquí? Los gabaonitas dijeron claramente que no buscaban ninguna compensación monetaria, sino que buscaban una restitución de acuerdo a la ley divina. ¿Y cuál es esa? En Números 35, 30 al 31 dice: cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y el versículo 31: y no tomaréis por precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte
indefectiblemente morirá. ¿Qué fue lo que piden los gabonitas como restitución? Pidieron que 7 descendientes de Saúl fueran muertos para expiar por las vidas que aquellos habían perdido. Y bueno, como hemos visto, David estuvo de acuerdo en hacer como el pueblo de Gabaón había pedido. Pero algo que hizo David, preservó a Mefiboset, el hijo de Jonatán, porque también él había hecho un juramento, que ese juramento lo había hecho con su padre. Los juramentos en la Biblia, hermanos, en los tiempos bíblicos, no eran cosa sencilla. Hoy en día la gente común hace juramentos por todo y tristemente vemos cosas terribles. Pero, hermanos, aquí entendemos cómo todo tiene su consecuencia. Ahora notamos que David está guardando un juramento que hizo con Jonatán y por eso preserva a uno de los descendientes de Saúl, Mefiboset. ¿Y qué hace? Bueno, entrega a los 2 hijos de Rispa, concubina de Saúl, y a los 5 hijos de Merab, la hija mayor de Saúl. Como recordaremos, Merab le había sido prometida a David en recompensa por la muerte de Goliat. Pero en un arranque de celos, Saúl le dio en matrimonio a Adriel. Los gabaonitas tomaron esos 7 descendientes, como lo hemos leído, esos 7 descendientes de Saúl, y les dieron muerte sobre una colina a las afueras de Gibea, lugar de nacimiento de Saúl. El consentimiento de David al aceptar esos términos indica que los 7 tenían alguna culpa en el asunto, estando quizás implicados incluso en el ataque contra los gabaonitas. Dice que Rispa, la madre de los 2 hijos ejecutados, llevó a cabo una última vigilia de amor, tendiendo una tela de cilicio, señal de duelo, sobre un peñasco. Se mantuvo vigilante noche y día sobre los cadáveres de sus 2 hijos, ahuyentando a los buitres y los cuervos durante el día y a los chacales y a las hienas durante la noche. Así lo hizo hasta que llegaron las lluvias. Hasta que llegaron las lluvias. Al fin había una señal de que la causa de esta sequía se había terminado. Y cuando David se enteró de lo que hizo esta mujer como último acto de amor, se sintió conmovido. Era justo que realizara un postrer servicio de bondad y buena voluntad hacia la familia de Saúl, el que fue en su tiempo el ungido de Jehová, al cual David siempre honró y lo respetó hasta su muerte. Por ello ordenó que los restos de Saúl y Jonatán fueran desenterrados de las tierras de Jabes de Galaad y fueran sepultados junto con los cuerpos de los nietos de Saúl en el sepulcro familiar de Cis, padre del primer rey de Israel. Y después de esto, los cielos se abrieron de nuevo y Dios respondió a las oraciones a favor del pueblo. Y termina esta gran sequía. Queridos hermanos, pues pidámosle a Dios que nos haga entender cada día su palabra. Y solamente les diría, recordemos, hermanos, que cuando hagamos una promesa, debemos honrarla. El Señor dice, no te apresures. Cuando a Dios hagas promesas, no tardes en cumplirla. Y no olvidemos que hemos hecho muchas promesas en muchos momentos. Y incluso hemos tenido testigos. Hicimos una promesa matrimonial, honremos ese pacto y esa promesa. Y otras cosas más que podríamos hablar. Por lo pronto, bueno, yo les invito a que hagamos una oración, que le pidamos a Dios entendimiento, usted siga escudriñando la Escritura y que el Señor siga hablando a su vida. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias, la recibimos en el nombre de Jesús. Señor, aplícala a nuestra vida y cada día ayúdanos a vivir honrando siempre tu palabra. En tus manos está nuestra vida y todas las peticiones
y necesidades que se han solicitado oración. Gracias, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano y hermana en Cristo, y aquí le esperamos al día de mañana para continuar con el capítulo 21 y seguir con esta hermosa lectura. Por lo pronto, que tenga una semana bendecida y que la paz de Dios sea con usted.